Amén. Gracias y paz. Mi experiencia de hoy fue que cuando el apóstol ministró en mí y el ángel del Señor se apareció y me aseguraba de la mano, y rápidamente yo miraba mi cuerpo en el suelo y le hacía rápido la pregunta y respondía que sí, y me llevaba asegurándome de la mano hasta el cielo. Y cuando llegaba allá, él me decía: hija, yo voy a tratar 2 puntos contigo para que los pases a la iglesia. Y el Señor me decía: siéntate aquí, porque lo que tengo para decirte es 1. Y yo le decía: está bien, Señor. Me sentaba. Y el Señor comenzaba a hablarme: dile a mi iglesia que tengan más fe en lo que voy a hacer. Y me decía: hay muchas personas que hay dentro de mi casa que son incrédulas, pero yo los voy a sorprender. Y me decía: aquel que es incrédulo va a dejar de ser incrédulo. Y me decía que Él nos va a sorprender, que Él va a mostrar quién es Dios en esta obra. Y en cuanto iba hablando sobre la fe, comenzó a hablar sobre el don. Y me decía: no es para todo el mundo que yo entrego los dones del arrebatamiento. Y el Señor me decía: ¿sabes por qué? Yo le decía: ¿por qué es eso, Señor? Porque no da para que todo el mundo tenga el arrebatamiento, porque yo conozco el corazón de cada uno. Yo sé quién puede soportar y quién no lo puede. Yo no doy don para que sea un cargo pesado, pero sí doy don para que aquella persona absorba y haga mi obra, no para que se vanaglorie. Y me decía que no solamente es el don de arrebatamiento que hay varios dones. Y el Señor me decía: cada uno de nosotros tenemos un don. Y me decía que lo tenemos que practicarlo y buscar. Y me decía que tenemos que ejercer aquello y tener más fe. Y me decía y mostrarme a personas del canal que tienen ese placer de arrebatarlos para llevarlos a lugares, pero por el hecho de que la persona es incrédula y no tiene fe y quiere llevar a muchos en arrebatamientos a través de la live, y ya está haciendo eso, pero él quiere hacerlo más. Y me decía que quiere hacer grandes cosas. Y conforme iba hablando, amados, me hablaba algo personal que tengo que pasar para el apóstola. Y me llevaba a una esquina y me daba fuerzas. Y me decía: hoy vas a guerrear por la obra del Señor. Vas a guerrear por todos los hermanos. Y me colocaba mi armadura y comenzaba a poner atención, y parecía que no estaba como que si fuera mi primera vez siendo revestida y usada. Era una cosa nueva, no lo sé explicar, solo sé que para mí parecía que aquello era diferente, y mi robot, cuando entraba en él, estaba diferente. Y el Señor me decía: yo lo arreglé todo para ti, ve a la guerra y guerrea por mi iglesia. Y yo iba a la guerra, amados, y comenzaba a guerrear. Y yo guerreaba por la iglesia Urazú, por el congreso que va a tener en San Paulo, y por la iglesia Shalom. Y esa fue mi experiencia. Amén. Gracias y paz. Mi experiencia de hoy fue que la apóstola vino a ministrar en mí, y conforme ella iba orando, yo ya sentía como que si no estaba más allí, y ya había salido de mi cuerpo, y yo miraba mi cuerpo en pie, y ella continuaba orando, y yo queriendo entender, y el ángel aseguraba mi mano y me decía: ven, tengo que mostrarte, porque tengo algo que mostrarte nuevo. Y le hacía la pregunta y me respondía que sí, y me llevaba hasta el cielo. Y cuando llegaba al cielo, yo miraba una fiesta aconteciendo allá,
Yo nunca había visto una fiesta como la que estaba aconteciendo allá. Era diferente. Era tan puro que yo me quería quedar allá. Y había personas celebrando, adorando al Señor, los ángeles danzando, y era una cosa tan linda de ver. Y cuando llegaba la hora, yo miraba a los profetas, los apóstoles y discípulos de Jesús allá. Y yo me sentaba en una mesa y ellos se sentaban cada uno en mi lado. Y Juan comenzaba a hablar y me decía, la palabra, buscar al Señor en cuanto se pueda encontrar, invocarlo en cuanto está cerca. ¿Sabes lo que significa eso, Silly? Y yo le decía, no. Y él me decía, ¿no sabes lo que significa? Y yo le dije, no, siendo sincera, no. Y él me decía, ¿sabes por qué? Porque el Señor va a regresar, y cuando Él regrese, las personas lo van a buscar y no lo van a encontrar. Van a querer invocarlo y no van a encontrarlo. Y Él me decía, es por eso que yo digo, busca cuando Él está cerca, cuando está aquí para oír, cuando Él está aquí para perdonar a ustedes. Porque cuando regrese y lleve a su iglesia, no van a tener más el consuelo del Señor. Y me decía eso. Y me decía que todavía había tiempo para reconciliarnos, de hacer una alianza nueva con el Señor. Y me decía, porque hay muchos que necesitan ir al altar a reconciliarse y renovar su alianza con el Señor. Y me decía, muchos, Lily, necesitan ir al altar. El orgullo, el miedo no los deja. Y me hablaba sobre otro versículo. Allá en Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y él me decía, cada uno que está en la oración tiene una corona. Y me decía, ¿sabes lo que significa esa palabra, Lily? Y yo le decía, no, cada uno tiene una corona allá en la tierra, en la oración, y es para guardarla, lo que el Señor le dio a la iglesia. Y me decía, ¿sabes cómo guardarlo? No desviarse de los caminos del Señor, no dejar de buscar al Señor. Y él me decía que hay muchos que han perdido esa corona y han dejado al enemigo robarlo, y no es para relajarnos, para que pase eso, porque Él ya viene y viene sin demora. Y conforme Juan comenzaba a hablar conmigo, él me decía, mira abajo. Y cuando yo miraba aquí a la tierra, yo miraba a la iglesia y yo miraba, amados, él me decía, mira cuántos ángeles hay allá en la tierra. Y yo miraba un montón de ángeles y yo comenzaba a maravillarme. Y él me decía, hay muchos que están hablando, diciendo en esas oraciones que el Señor no está con ellos, que quieren visiones, quieren ver, quieren tener revelación, quieren tener arrebatamiento, pero no hay mayor revelación que la palabra del Señor. Y él me decía, si tú quieres tener revelación, quieres conocer más al Señor, él me decía, comienza a leer la palabra, comienza a practicar la palabra, que tú vas a conocer al Señor. Y él me decía, no hay revelación mayor que la palabra. Y él me decía, yo estoy derramando varios dones allá. Y cuando yo miraba a la gente llenos del Espíritu Santo, y aquello venía hacia acá, y cuando me agarraba de la mano el ángel del Señor y me sacaba de allá, y yo le decía, yo quiero quedarme aquí un poco más, está tan buena esa conversación. Y él me decía, lo que tengo que mostrarte, tienes que ver algo para que le digas a la iglesia y tienes que venir conmigo. Y él me decía, va a acontecer algo que va a acontecer en el futuro, y me mostraba, amados, como que si fuera la tierra.
y cada punto azul que había en la tierra era una iglesia Shalom que se estaba abriendo. Y él me decía, mi gran avivamiento está viniendo sobre la tierra, y no va a ser uno o dos, va a ser toda la tierra. Y él me decía, en donde haya un pueblo clamando por mí, llamándome a mí, yo voy a estar allí llenándolos. Y él me decía, aquel que busca, él se va a revelar. Y él me decía, mira cuántas iglesias Shalom se van a abrir. Y yo miraba, amados, un montón de puntos azules y me decía, no solamente es Brasil, es todo el planeta. Y amados, yo estaba tan maravillada con aquello. Y cuando llegaba la hora, me llevaba hasta el cielo. Y fue muy grande mi experiencia. Y me decía que no dejemos de orar. Que si nuestros apóstoles viajan, es para que continuemos orando. Y me decía porque el enemigo quiere que caigamos. Pero cuando estamos de rodillas, él no va a conseguir lo que él quiere. Y esa fue mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz, pueblo de Dios, aleluya. Aquí quien les habla es el apóstol Joselino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esta experiencia con una palabra que está allá en Mateos capítulo 10, versículo 32 y 33, que dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Fueron dos experiencias, fueron muy fuertes, la cual la joven Lili tuvo aquí en la iglesia Shalom. Y el Señor habló sobre varias cosas de esta experiencia, sobre dones espirituales. Muchas personas quieren ser arrebatadas, quieren tener una experiencia fuerte con el Señor, pero el Señor sabe a quién Él le va a dar eso. Aquí en Manaus nosotros oramos, pero ni todas son arrebatadas. La misma cosa en los congresos, oramos y ministramos la verdad, imponemos las manos sobre las personas. Una vez yo fui confrontado y alguien me dijo, oh, pero esa cosa de orar y ser arrebatado, hermanos, todo pastor quiere que su oveja crezca, que conozca a Dios, que tenga experiencia con Dios. Los críticos son tan implacables que ellos usan esas cosas bobas, sin pies ni cabezas, para criticar. Y el hecho de Moisés llevó al pueblo al pie del monte para que vean a Dios, y el pastor sabe al Dios que él sirve, quiere que su oveja tenga una experiencia fuerte con Dios, porque él sabe, porque la oveja va a estar firme en los caminos del Señor. Entonces alguien me confrontó sobre eso y yo le dije de esa palabra. Entonces, queridos, pero Dios no solamente tiene ese tipo de experiencias, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, si no me engaño, 12, 15, acerca de los dones espirituales. A uno les da palabras de sabiduría, de conocimiento, cura, visión, revelación, en fin, amados hermanos. El Señor Jesús ha hecho esta obra aquí en la Shalom, ha arrebatado personas. Muy fuertes revelaciones de la parte de Dios. Cuando escucha la frase, yo hice la pregunta, es porque es la pregunta que prueba los espíritus. 1 de Juan capítulo 4, y el ángel tiene que confesar que él vino de carne y hueso. Amén. Entonces, amados hermanos, también ella dijo algo interesante, que fue el tema que escogí. Muchas personas necesitan ir al altar. ¿Están entendiendo, hermanos? Hasta el versículo que yo leí hace mención de eso, aquel que me confiese delante de los hombres. Entonces, cuando una persona va allá en la frente, porque la Biblia dice que primero Él nos amó, nos aceptó primero, lo amamos porque Él nos amó primero, pero tenemos que confesar delante de los hombres, como acabamos de leer, aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré también delante de mi Padre. Entonces, hermanos, gracias a Dios, al recorrer de la caminada cristiana, hemos visto hombres, mujeres de Dios, pastores,
después de escuchar una palabra, van al altar a concertarse. Solamente una persona orgullosa, soberbia, es que no hace eso. No se convierte, no reconoce el error, no reconoce su falla. Como el propio Juan le dijo en el cielo, busca al Señor en cuanto se puede hallar, porque va a llegar el día en que no vamos a poder encontrar al Señor. No es esa apóstola, es una palabra fuerte. Y como ella me dijo, es una experiencia diferente a todas de las que ella ya tuvo, porque había citas bíblicas y la explicación de lo que del significado, y trajo un temor al corazón de ella de querer estar siempre a los pies del Señor, de tener más y más intimidad con el Señor, y el Señor le hablaba sobre buscar al Señor en cuanto se puede encontrar. Va a llegar un tiempo que las personas van a querer al Señor y no lo van a encontrar, porque el Señor ya regresó, el Señor ya va a tener, ya arrebató la iglesia, y eso trae un cierto temor en nuestro corazón. Y al mismo tiempo me alegro de cada experiencia de la joven Lili, que ha evoluido en la vida espiritual, en el conocimiento de la verdad. Todas esas personas que han tenido experiencia con Dios son personas que hacen parte de la escuela de entrenamiento ministerial de Shalom, personas que están de oración, que tienen vidas separadas al Señor. Y cuando vemos un discípulo, cuando tiene una experiencia como la joven Lili tuvo, nosotros como apóstoles nos alegramos, como líderes nos alegramos, porque la obra está siendo plena del Señor. Entonces estoy muy feliz por esa experiencia. Amén, hermanos. Amén, queridos. Entonces somos la iglesia Shalom en Manaus. Hemos guerreado contra principados, potestades. Hemos orado por las madrugadas, hemos clamado al Señor. Vamos a continuar clamando, vamos a continuar adorando. Va a llegar un día, como la propia Lilia habló, que el Señor mostró varias iglesias Shalom siendo implantadas en varios lugares de Brasil, del mundo. Eso es fuerte, apóstola. Sí, es muy fuerte, porque el Señor ya me había dado en Curitiba una experiencia parecida a eso. Me mostraba en una visión el reino, la implantación del reino. Y yo lo miraba eso tan extraño, tan difícil de acontecer, porque nos sentimos tan pequeños, tan limitados, y de repente el Señor también muestra eso para ella. Y eso confirma lo que el Señor me había mostrado en arrebatamiento. Y yo estaba feliz testificando de algo que el Señor ya me había mostrado y que yo guardé en mi corazón. Y lo estoy mirando cumpliéndose todos los días, esa palabra, esa verdad, esa promesa en la vida de la iglesia, de nuestro ministerio. Amén, apóstolo. Amén. Seguimos avanzando. Y creo que luego estaremos iglesias Shalom. No voy a decir una en cada ciudad, pero varias, porque si esta obra es de Dios, en verdad esta obra es de Dios, pero el propio Señor va a cuidar de todo. Nosotros no vamos a estar corriendo detrás de nada, queriendo fama. Es el propio Señor encamina las cosas, como siempre ha acontecido en nuestras vidas y como ha acontecido hasta el día de hoy. Y ya tenemos algunas iglesias en algunas ciudades. Son pocas, pero todo comienza así. Amén, hermanos. Entonces, que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar en nombre de Jesús. Dios, gracias por esta experiencia de tu hija. Que continúe derramando tu gracia sobre ella. También sobre cada siervo, sierva que está aquí escuchando esta experiencia, esta oración. Que tu gracia sea derramada sobre ellos. Que esa unción se extienda por todo Brasil, todo el planeta, como dice la palabra, que tengamos un corazón sincero que te busca, que te adora, que tu presencia sea real en la vida de las personas, Padre querido, amado. Entonces bendice a cada uno. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que los bendiga a todos. Quédense en la paz del Señor Jesucristo.